El capitalismo tiene muchos críticos, pero pocos nombres despiertan tanta pasión, polémica y división como Karl Marx. Fue un hombre que soñó con tumbar el capitalismo, pero cuya sombra aún persigue al mundo más de 150 años después. Algunos lo llaman profeta, otros lo llaman farsante, pero lo que no se puede negar es que sus ideas cambiaron la historia de la economía, la política y hasta la manera en que pensamos en el dinero. Hoy quiero contarte la verdad detrás de Karl Marx. No desde la ideología ni desde la propaganda, sino desde la mirada crítica, humana y realista que define a Dinero sin Jefe. Porque, aunque pienses que Marx está muerto, sus ideas todavía gobiernan decisiones que afectan tu bolsillo todos los días. El hombre que dividió al mundo. Karl Marx nació en 1818 en Treveris, una ciudad del entonces Imperio Prusiano. Fue filósofo, economista, periodista, revolucionario y, sobre todo, un pensador obsesionado con entender cómo funciona el sistema capitalista. Su conclusión fue dura: el capitalismo no era una máquina de progreso universal, sino un sistema basado en la explotación de muchos por unos pocos. Con esa visión escribió sus obras más famosas, el Manifiesto Comunista, junto con Friedrich Engels, y El Capital. Para millones, Marx se convirtió en un profeta que desenmascaró las injusticias del sistema. Para otros, fue el autor intelectual de dictaduras y miserias que marcaron el siglo XX. Marx es, en definitiva, el hombre que dividió al mundo. El contexto: Europa en el siglo XIX. Para entender a Marx, hay que volver a su época. Europa estaba en plena transformación industrial. Fábricas gigantes, obreros hacinados, niños trabajando jornadas interminables, riqueza concentrada en manos de empresarios. La revolución industrial trajo progreso, pero también desigualdad brutal. Marx no observaba la economía como un académico encerrado en un despacho. Vivía en carne propia las penurias. Pasó hambre, fue perseguido políticamente, perdió hijos por enfermedades y pobreza. Esa experiencia lo marcó. Su crítica no fue solo intelectual, fue visceral. El hombre detrás del mito. Karl Marx no era un monje iluminado. Tenía defectos, contradicciones y enemigos. Podía ser brillante y cruel, apasionado y testarudo. Dependía económicamente de Friedrich Engels, hijo de un rico industrial, lo que genera una ironía fascinante: el profeta contra la burguesía financiado por la propia burguesía. Marx pasó gran parte de su vida en Londres, en la Biblioteca Británica, leyendo, escribiendo y pensando. Vivía con lo mínimo, siempre al borde de la miseria. Allí concibió su obra más ambiciosa, El Capital. Las ideas centrales de Marx. La lucha de clases. Para Marx, la historia de la humanidad era la historia de la lucha entre opresores y oprimidos. En su tiempo, burgueses contra proletarios. La teoría del valor trabajo. Decía que el valor de una mercancía provenía del trabajo humano que contenía. Si el capitalista obtenía ganancias, era porque se apropiaba del trabajo no pagado del obrero, la plusvalía. El materialismo histórico. Las ideas, la política y la cultura no nacen solas. Para Marx, todo se construía sobre la base económica, las relaciones de producción. Cambiaba la base, cambiaba todo. La caída inevitable del capitalismo. Marx estaba convencido de que el capitalismo contenía sus propias semillas de destrucción, crisis cíclicas, desigualdad creciente, concentración del poder. Tarde o temprano, pensaba, se derrumbaría y sería reemplazado por un sistema sin clases, el comunismo. El Manifiesto Comunista. Publicado en 1848, es uno de los textos más influyentes de la historia moderna. Comienza con una frase que todavía estremece: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Escrito para ser claro y provocador, el manifiesto no es un tratado académico, es un llamado a la acción. Proletarios del mundo, uníos, se convirtió en un grito de guerra que cruzó fronteras y generaciones. El Capital. La obra mayor de Marx es densa, compleja, llena de teoría económica. Analiza cómo el capitalismo convierte trabajo humano en mercancía, cómo el dinero se transforma en capital y cómo la acumulación genera desigualdad. Aunque muchos no lo han leído completo, El Capital se convirtió en una Biblia para movimientos socialistas y comunistas. Es el equivalente de un mapa para entender la maquinaria del capitalismo desde adentro. El impacto de Marx. Las ideas de Marx no se quedaron en papeles.
Inspiraron revoluciones, la rusa de 1917, la china de 1949, la cubana de 1959. Inspiraron partidos, sindicatos y guerrillas. Durante el siglo XX, medio planeta se organizó bajo banderas marxistas. Y aunque muchos de esos experimentos derivaron en dictaduras, represiones y crisis, no se puede negar que Marx fue la chispa. Incluso en países capitalistas, Marx influyó indirectamente, obligó a los gobiernos a crear sistemas de seguridad social, derechos laborales y redes de protección, para evitar que el comunismo prendiera fuego. Las críticas a Marx. Pero Marx también tiene un legado oscuro. Utopía peligrosa. Su visión de una sociedad sin clases fue usada por regímenes que terminaron en autoritarismo. Economía incompleta. Su teoría del valor trabajo ignoró innovaciones sobre productividad, tecnología y preferencias del consumidor. Falsas predicciones. El capitalismo no colapsó como él pensaba, al contrario, se adaptó y se expandió. Resultados humanos. Millones de muertos bajo regímenes que se proclamaban herederos de Marx. Por eso muchos lo consideran no un profeta, sino un farsante. Marx y tu vida hoy. Podrías pensar que Marx es solo historia, pero sus ideas siguen influyendo en debates actuales. Cuando escuchas sobre impuestos a los ricos, está Marx detrás. Cuando se discute sobre desigualdad y salarios dignos, está Marx detrás. Cuando gobiernos proponen sistemas de salud o educación gratuitos, ahí late la sombra de Marx. Incluso los movimientos anticapitalistas modernos, desde protestas hasta discursos políticos, llevan su ADN. El capitalismo sobrevivió, pero el fantasma de Marx sigue persiguiéndolo. Frases potentes integradas. Los filósofos solo han interpretado el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. El obrero no tiene patria. La historia de todas las sociedades hasta hoy es la historia de la lucha de clases. El capitalismo cava su propia tumba con cada crisis. ¿Profeta o farsante? Aquí está la tensión. ¿Fue Marx un genio que vio más allá de su tiempo, o un iluso que condenó a millones con su utopía? Quizás fue ambas cosas, un visionario que puso palabras al dolor de millones de obreros, y un ideólogo que no supo prever las consecuencias prácticas de sus ideas. Conexión al presente. Hoy vivimos en un mundo donde el capitalismo sigue dominando, pero enfrenta críticas, desigualdad y crisis cíclicas. Justo lo que Marx predijo. Pero también vivimos en un mundo donde las democracias capitalistas han aprendido a adaptarse, creando redes de seguridad que Marx jamás imaginó. En el fondo, Marx sigue aquí. No como receta exacta, sino como recordatorio de que la economía siempre tiene un lado humano. Estrategias prácticas para ti. Cuestiona sistemas. No aceptes la economía como un dogma. Pregunta siempre, ¿a quién beneficia? Aprende de la historia. Ni el capitalismo ni el comunismo son perfectos. Ambos tienen luces y sombras. Construye independencia. No pongas tu vida financiera en manos de ideologías, ponla en manos de disciplina, ahorro e inversión. Invierte en conocimiento. Marx estudiaba horas interminables en bibliotecas. La educación sigue siendo tu mejor herramienta. Protege tu libertad. La verdadera riqueza no es solo dinero, es tener opciones. Karl Marx fue el hombre que soñó con tumbar el capitalismo. Y aunque no lo logró, su fantasma sigue persiguiendo al mundo. Para unos, profeta. Para otros, farsante. Para todos, un recordatorio de que la economía es política y la política siempre impacta el bolsillo. Pero recuerda, tú no tienes que ser esclavo de sistemas ni de ideologías. Tú puedes construir tu propia libertad financiera con disciplina, estrategia y conocimiento. Suscríbete a Dinero Sin Jefe, activa la campanita y comparte este video con alguien que quiera entender la historia detrás del dinero. Dinero Sin Jefe, piensa distinto, vive distinto.